Cada semana, se venden más de 1,5 millones de Barbies. Estas cifras la convierten en el juguete más popular del mundo. Pero Barbie se ha convertido en más que una máquina de hacer dinero. En 1959, una mujer fue la creadora de Barbie para el negocio minorista y también fue la responsable del marketing de Barbie. Ella la creó, la alimentó y, lo que es más importante, la equipó con accesorios. Lamentablemente, no todo sería grito y plata. En un momento, Barbie fue separada de su madre por el Tribunal Federal de los Estados Unidos, y tal como una película, donde la madre es separada de su hija, la hija seguiría disfrutando de la fama y la riqueza, mientras que la malvada madre quedaría sumida en las sombras, aunque no para siempre. Una vez separadas, la madre seguiría buscando nuevos rumbos que le darían un gran orgullo personal. Pues hoy, en Historias de Personas que han marcado el mundo, compartiremos la historia de una mujer. Una mujer que sin duda alguna es parte de los nuestros. Fue la cofundadora de Mattel y la creadora de un ícono que marcaría a las niñas del pasado y del futuro, llamado Barbie. Pues aquí les dejo la historia de Ruth Handler. Y nos vamos a Denver, Colorado, 1916. Fue la 10ª y la menor de una familia de judíos polacos. A los 10 años su madre sufriría un ataque de vesícula y su hermana Sara, de 20 años, sería la encargada de cuidar y criar a Ruth, siendo separada para siempre de sus padres. Para Ruth, su hermana mayor era todo un modelo de mujer trabajadora. Sara, junto con su esposo, montaron un almacén de refresco y farmacia. Aquí sería donde Ruth, con apenas 10 años, comenzaría a dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Trabajaría todos los días después de la escuela como cajera, camarera y vendedora. Mi hermana mayor era una líder en el mundo de los negocios, me ayudó a creer que yo también podía hacerlo. Ruth amaba trabajar, como decía ella. Simplemente prefería trabajar que salir a jugar con los demás niños. Ya mayor, en 1938, contraería matrimonio con otro inmigrante judío. Su nombre era Elliot Handler. Ruth era una mujer pequeña y atractiva, audaz, activa y conocedora del negocio minorista, con voz grave de fumadora y un estilo directo que no siempre sería bien recibido por los demás, considerada como la chispa creativa y la fuente de energía para la compañía. Y su esposo, pues, era bastante tímido, pero era todo un artista creativo y un genio en el diseño industrial, de bajo perfil, que prefería estar en su taller derrochando su talento creativo. Eran todo un complemento tanto en el matrimonio como en los negocios. Uno se preocupaba de crear un producto y ella se preocupaba de venderlo. No sería extraño que el matrimonio durara más de 60 años. Todo comenzó en 1944, cuando fundó una pequeña compañía de juguetes junto a Harold Matt Madsen. Para la creación del nombre, ella juntó el nombre Matt y el de su esposo, Elliot, y juntos formaron Mattel. 3 años después, sería abandonada por su socio Harold, con el argumento de no tener las agallas necesarias para desarrollar un nuevo producto cada año en el volátil y arriesgado mercado de los juguetes, dejando así a la pareja a cargo del negocio. A finales de este año, tuvieron su segundo hijo. Elliot comenzaría a elaborar unos pocos juguetes que incluían una línea de muebles para una casa de juguete de madera que apareció por primera vez en una cadena de tienda de ropa de mujer. Pero Ruth era demasiado inteligente como para darse cuenta que las casas de muñecas deberían venderse en una juguetería y no en la tienda de ropa. En 1947, Mattel introdujo en el mercado el instrumento musical, un ukelele, y años después sacarían un piano de teclas blancas y negras con escalas reales. Sus primeras ventas totalizaron $100,000. 20 años después, el negocio, que originalmente funcionaba en un garaje, estaba totalizando una asombrosa cifra de 200 millones, dominando la industria de juguetes en los Estados Unidos durante las siguientes 2 décadas. En 1952, estos 2 instrumentos y otra colección de juguetes totalizaban $20 millones en ventas. Consciente de que debían renovar los juguetes, dieron nacimiento a la carreta de provisiones, la cuna musical y las cajas de sorpresa.
Durante los años 50, las ventas ascendían y las ganancias eran exuberantes, posicionándose así como la tercera compañía de juguetes más grande del mundo. Cada año lanzaban al mercado novedosos productos, los cuales eran esperados por los ansiosos minoristas y consumistas. En 1955, serían los primeros en hacer publicidad por televisión, cambiando para siempre la dinámica entre los fabricadores de juguetes y los consumidores. Pero eso solamente era el comienzo, nada de eso se compararía con lo que vendrían. Ni siquiera ellos habían soñado con lo que se les aproximaba. Sigamos con la historia. Nos encontramos en un pequeño negocio de Lucerna, Suiza. Ruth, paseando con su familia, vería en una vitrina una serie de muñecas llamada Lili. Esta muñeca, fabricada en Alemania, tenía una altura de 27 centímetros, una mirada adulta y vestía diferentes equipos de esquí, cabello de aspecto natural y una figura anatómica perfecta. No era para nada la típica muñeca con aspecto angelical. Después de observarla, seguiría su paseo por Suiza, pero esa imagen le quedaría dando vuelta en la cabeza. La semilla ya había sido plantada en la mente de Ruth. Un día, Ruth, estando con su hija, ya de 9 años, se dio cuenta que prefería jugar con recortes de una sola dimensión a jugar con las típicas muñecas regordetas. Y eso era algo que Ruth no pasaría por alto. Para Ruth, los juegos de su hija señalaban una nueva oportunidad para los juegos de Mattel. Me di cuenta que si podíamos pasar a 3 dimensiones, las muñecas de papel adultas, podríamos satisfacer una necesidad de juego muy básica. Lamentablemente sería la única en verlo de esa manera. El equipo de diseñadores rechazarían la propuesta, argumentando que las niñas solamente querían emular a la madre jugando con muñecas de bebés. Incluso su esposo se notaba dubitativo con la creación de una muñeca que hablaba, llamada Chatty Cathy. Eso a Ruth no lo importó y siguió adelante con su innovación. Ruth intuitivamente se dio cuenta que la muñeca Lili debería sufrir una transformación para poder adaptarse a la cultura conservadora norteamericana. Para empezar, era demasiado sexy. Aunque le hicieron algunos retoques, Ruth insistía en que debería conservar el cuerpo de una adolescente. Desde un comienzo, Ruth se preocuparía cómo afectaría a las niñas, de manera que no quería darle un aspecto muy glamurosa, por temor a que las niñas podrían no identificarse con ella, cosa que luego demostraría ser errónea. Se contrató a un peluquero para experimentar distintos peinados, quedando como ganador la cola de caballo. También se contrató a un diseñador de vestuario para diseñar un guardarropa completo, y el resultado fue una calidad de ropa nunca antes vista para una muñeca. Y entre preparativos, ideas, pruebas, llegaremos hasta el año 1959, al fin, Mattel daría luz verde a una fábrica japonesa para comenzar a dar vida a Barbie. El primer embarque salió perfecto. La muñeca era tal cual se imaginaba. Pero antes de recoger los frutos de su trabajo, le tocaría enfrentarse a la opinión contraria por parte del mercado y de algunos compradores. Y así, llegaría el día de su presentación. Los Harler desbordaban entusiasmo, sobre todo Ruth, que era la mente pensante detrás de Barbie. Barbie iba a ser una muestra para alentar a las niñas a ser adultas. Su presentación atrajo a más de 1.600 fabricantes y a más de 15.000 compradores. Si la aceptación era favorable, las órdenes llegarían en grandes cantidades, pero si no era del gusto de los compradores, sería una pérdida total, ya que las fábricas contaban con grandes cantidades de stock. Aquí fueron donde empezaron a caerles las críticas. Decían que la muñeca no era especialmente lo que las niñas querían, críticas generadas principalmente por hombres, no por las niñas. Ruth, en la primera noche de exhibición, se encerraría en su habitación a llorar. Se sentía incomprendida y sentía que la habían rechazado a ella y a su querida Barbie.
Claramente estos hombres no entendían nada del instinto femenino de Ruth, a la cual no tardaría mucho para que el tiempo le terminara dando la razón. El tiempo lo diría todo, demostraría que sus críticos se encontraban equivocados. En el primer año Barbie era rápidamente arrebatada de los estantes de las jugueterías. Las jugueterías eran incapaces de mantener los productos en el inventario y por cómo se estaban dando las cosas, se calculaba que a Mattel le llevaría por lo menos 3 años en satisfacer la alta demanda de los consumidores. Los críticos hombres tuvieron que rápidamente tragarse sus palabras. Esta sería la época donde a Ruth le empezarían a llover los reconocimientos. Se hizo tan famosa como la muñeca que había inventado, y las distinciones llegaban a raudales. Por ejemplo, nombremos algunos reconocimientos. Fue la primera vicepresidente mujer de la Asociación de Fabricantes de Juguetes. Otra. En 1961 fue nombrada como Mujer Sobresaliente, otorgada por la Asociación Nacional de Contable. Otra fue que, en 1968, fue designada la Mujer del Año en Negocios por Los Angeles Times, nombrada como la primera mujer miembro del Consejo de la Reserva Federal. En 1970, designada por el presidente Nixon en el Consejo Asesor Comercial. En 1973, Fortune la incluyó en la lista de las 10 principales mujeres de negocios. Y de la 10, estaba entre las 3 que fueron cofundadora de su propia compañía. Su femineidad también era reconocida. Pero su femineidad también iba a representar su principal obstáculo a superar. En la época en que empecé en los negocios, no habían otras mujeres dirigiendo una compañía, el principal obstáculo para mí era que me aceptaran como jefa y como líder. Y aquí es donde empiezan a recoger los frutos de su trabajo. De 1957 a 1963 las ventas de Mattel se habían multiplicado 20 veces, mientras que las ventas de la industria de juguetes solamente se habían duplicado. 4 años después la compañía comienza a cotizar en bolsa de valores. En 1960 los Handler ya contaban con $44 millones contables. Barbie era sin lugar a duda una mina de oro. Ya en 1961 empezaría a crecer la familia de Barbie y el primero en llegar sería Ken, luego en 1963 su mejor amiga Miech, luego 1964 saldría el novio de Miech, 1971 llegaría el pony de Barbie. La industria nunca había experimentado tal proliferación de productos y disfraces que derivaban de un solo producto. Eventualmente las niñas de entre 3 y 10 años tenían promedio de 8 juguetes de la línea de Barbie. En 1966 las ventas totalizaron $100 millones, 200 millones en 1969. El balance aumentaba y el balance en efectivo desbordaba. Ruth había cumplido su objetivo, que las niñas se pudieran identificar con una Barbie adolescente. Toda mi filosofía era que, por medio de la muñeca, una niña pequeña podría hacer cualquier cosa que quisiera hacer. En 1967, la compañía contrataría a un especialista como vicepresidente de finanzas, lo que generó un alza en las acciones de Mattel. Pero al mismo tiempo, esto significaría el principio del colapso económico de Mattel. Con esto la compañía pasaría a ser dirigida por una junta directiva y dejaría de ser el negocio familiar de los Handler. Comenzarían a comprar compañías que escapan del eje central de los juguetes de Mattel y para empeorar las cosas, con cada compra, los Handler perdían cada vez más el control de su compañía. En 1968, comenzó el declive de la empresa. Primero fue una huelga prolongada que limitó las entregas. Un año después, en época de Navidad, un incendio destruyó el depósito de Mattel. Fue una pérdida total que afectó significativamente el flujo de caja. En 1971, hubieron negociaciones para fusionar Mattel con Kinney Corporation. Parecía una buena propuesta. Sobre el papel, Ruth advertiría que ella quedaría con la presidencia de la compañía, mientras que el genio financiero, al que a ella no le agradaba ni confiaba,
se convertiría en el CEO del nuevo conglomerado, decisión que a Ruth no le agradaría en lo absoluto. Nunca iba a tolerar que ese hombre me dijese lo que debía hacer. En 1972 los 3 horrorosos años anteriores se habían combinado para generar una pérdida después de impuestos de $30 millones. 1973, Elliot anuncia que la compañía comenzaría a repuntar nuevamente, pero 2 semanas después, tendría que retractarse, anunciando que nuevamente las cifras serían negativas. Con este nuevo anuncio las acciones se desplomarían y comenzaron los litigios de los accionistas. Estos acontecimientos darían pie al comienzo de una investigación, para saber si algún ejecutivo se había beneficiado de los falsos pronósticos financieros. 1975, con todo lo pasado, el equipo de trabajo le daba la espalda a Ruth, se volvería invisible en la oficina y en este mismo año se marcharía para siempre de Mattel. No podía soportar un minuto más la hostilidad, el desaire, la falta desmoralizante de algo constructivo que hacer. Su esposo la seguiría 6 meses después. Pero las cosas no terminarían ahí, aún seguirían empeorando. Hendler debería enfrentar terribles procesos legales y tribulaciones personales. Todavía tengo mucho que pelear y tal vez pelear es lo que tenga que hacer. Este mismo año, la Fiscalía General de los Estados Unidos acusó a Ruth y a 4 ejecutivos financieros de Mattel de conspirar para violar títulos federales, correspondencia y leyes bancarias preparando registros financieros falsos y erróneos de los ejercicios financieros desde 1969 hasta 1974. Cada uno de los 10 cargos de la acusación arriesgaba de 2 a 5 años de cárcel. Durante los 3 años siguientes, originó un flujo constante de titulares e historias en los diarios y revistas de negocios. Finalmente, se llegaría a un acuerdo para resolver la causa, donde los Handler pagaron $2,5 millones de sus propias acciones, lo que significaba el 50% de la compañía. Esta solución hizo pensar a la prensa y el público que los Handler debían ser culpables de todos los cargos. Así que ahora, tenía que soportar las miradas acusadoras de los extraños y también de los amigos, hasta en su propio edificio sentía vergüenza. Ya para 1978, Ruth y 3 de los ejecutivos se declaraban inocentes de los cargos penales y fueron obligados a ir a juicio. Esta vez la condena sería $57,000 en indemnizaciones y 5 años de libertad condicional, a condición de que Ruth cumpliera con 2,500 horas de servicio público. Y aquí fue que Ruth cerraba una puerta y dejaba atrás la empresa Mattel, buscando nuevos horizontes, no inmediatamente, pero con el tiempo comenzaría a escribir una nueva historia. Y su nueva historia comenzaría por medio de una desgracia, como muchas veces nos pasa, en los momentos malos es cuando sale lo mejor de nosotros. Durante el año 1970, Ruth sufriría una intervención en su cuerpo, se le realizaría una mastectomía, y esto desataría una espiral descendente en una brillante carrera en los negocios. Este episodio doloroso representó la crisis más grande que tuvo que afrontar. El cáncer de mama destruyó la confianza en mí misma. Perder una mama fue un golpe terrible para mi autoestima. Este sería el factor que abría la puerta al desastre. El triunfo sucesivo estaría inspirado en su mastectomía. El año de la mastectomía, Ruth fue a comprar una prótesis a una tienda. Como la mayoría de las mujeres en esta situación, se sentía avergonzada y cohibida al momento de probársela por primera vez. Lo primero que se le pasó por la mente fue: Dios mío, las personas que deben estar en este negocio seguramente son hombres que no tienen que usar estas cosas. El primer problema era el tamaño, al darse cuenta que el tamaño no era correlativo con la ropa interior y no había manera de esconder el hecho de la mastectomía. Otro problema era el peso excesivo.
Instintivamente se dio cuenta de que las prótesis no cumplían los requisitos de las formas diferentes del cuerpo de las mujeres. No se diferenciaban entre izquierda o derecha. Y por último no existían las tallas intermedias. Me sentí desfeminizada y entonces comencé a usar chaleco, chaquetas, suéter, cualquier cosa para esconder el hecho de que los dos lados no eran iguales. Pensó que al igual que ella, miles de mujeres deben pasar por lo mismo todos los días de su vida. Así que no iba a dejar que eso se quedara así y en 1978 acudió a un hábil artesano de California que fabricaba prótesis y especialista en partes del cuerpo artificiales. Le ofreció una idea revolucionaria para fabricar prótesis para la venta sin recetas médicas. Al igual como le ocurrió en Mattel cuando presentó la idea de crear Barbie, también fue rechazada por considerar la idea poco práctica. Pero Ruth no era de las que cedía fácilmente. Pero bueno, en fin. Terminó por convencerlo y él accedió a fabricar las prótesis. Y aquí fue donde Ruth Handler sentía que volvía a nacer. Sentí atisbos de mi vieja voluntad y un sentido de propósito. Y aquí comienza la nueva aventura. En pocas semanas montó una oficina y convocó al ex personal de diseño, entre ellos su esposo Elliot. Con la idea de Ruth y el trabajo de sus diseñadores, las ideas comenzaron a materializarse y en el camino se fueron perfeccionando. Ahora solamente quedaría encontrar un nombre para su nueva compañía. Aquí volvería a resurgir la manera de combinar nombres, esta vez sería el nombre de ella, Ruth, y el nombre de su socio artesano, Peyton, dando el nombre de Rustem. Anteriormente, nunca se había quejado de que Mattel no llevara su nombre, pero esta vez las cosas eran diferentes, y ella, también. Esto era algo que ella había hecho totalmente a su manera. El producto se llamaría Nearly Me. La primera persona que contrató fue una antigua especialista en marketing que llamada Alexandra Laird, quien también había sufrido una mastectomía. Capacité a un grupo nuevo de mujeres que también habían sufrido mastectomía y estaba todo el tiempo cerca de ellas. Las primeras ventas fueron muy prometedoras, Adler comprendido que la promoción previa a la venta era la clave para informar a las mujeres de su producto. Ya en 1980, la venta de la compañía excedía el $1.000.000. Hacía casi lo que fuera para promocionar su producto, incluso descubrir su ropa interior ante los fotógrafos para demostrar que nadie podría darse cuenta de la diferencia entre una mama real y una artificial. Muy pronto se convirtió en la portavoz reconocida del cáncer de mama. Según ella, la clave de su recuperación como mujer y como empresaria fue ayudar a otros. Ayudar a otra mujer es la respuesta para ayudarse a sí misma. Reconstruí mi autoestima y reconstruí la autoestima de otra. Ya finalmente en 1991, cuando ya tenía 75 años, vendió Nearly Me a la división de salud y belleza de Kimberly-Clark. Ya a estas alturas, Handler podría haber quedado tranquila descansando sobre los laureles. Pero no fue así. Había una voz que la llamaba, esa voz era la voz de Barbie. Barbie se había convertido en uno de los iconos más poderosos del siglo XX en la cultura norteamericana, para algunos era la primera feminista de la nación. Para las personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, Barbie tenía la misma importancia icónica que muchas mujeres santas. Se vendían muñecas coleccionables de 1950 en sus cajas originales por más de $5.000. En su casa Ruth guardaba una Barbie chapada en oro parecida a un Oscar que le fue otorgada en un festival por fanáticas agradecidas. Se mantiene optimista y contenta, su consejo para personas que sufren alguna caída en su vida es simple. No piensen demasiado en lo que pasó, no importa lo que haya sido. Busquen alguna otra cosa que hacer, busquen algo que hacer que ayude a los demás. Y para terminar dedicaremos las últimas palabras de Ruth Handler. Redactadas en 1996, en Denver, donde todo había comenzado, en un almuerzo patrocinado por el Departamento de la Mujer de la Federación Judía Aliada, y dijo: A mí me gusta pensar en mi vida como un sueño imposible, tuve muchas pesadillas, pero siempre pude reponerme y seguir adelante.